iniciar hoy continúa al del lunes, en el sentido de que seguimos hablando del principio de superposición. Principio de superposición. ¿Sí? La imagen esta de las cajas creo que es bastante gráfica, porque en definitiva la superposición de la que estamos hablando, si bien no es de cajas, es análoga, en el sentido de que lo que superponemos son soluciones analíticas de la presión, o sea, funciones de la presión en función de R y de T, que corresponden a la acción de un solo pozo actuando en un medio uniforme y lateralmente infinito. O sea, básicamente lo que estamos considerando es que simplemente los efectos que observamos en cualquier punto de un reservorio y en cualquier tiempo sobre la presión, lo podemos considerar como que es la suma de efectos originados por cada pozo de manera individual. O sea, cada pozo como si estuviera solo, indiferente de la presencia de otros pozos. Por ese motivo lo que sumamos son las soluciones de la presión, las soluciones esas que ustedes vieron, que están dadas a través de la función exponencial integral. Hacemos entonces una superposición de esas funciones. Simplemente las sumamos, ¿sí? Considerando que cada una representa la contribución de cada pozo sobre un determinado punto. O sea, la contribución de cada pozo es el delta P que genera cada pozo. Entonces, la imagen de las cajas no es muy alejada de lo que estamos haciendo. En la clase de hoy, sí, lo que vamos a ver es otra forma de superponer soluciones, esta vez la superposición en el tiempo. En el tiempo, o sea, en la clase pasada, la clase anterior, lo que vimos es que la solución, en realidad, la suma de las soluciones de una ecuación diferencial lineal da también una solución, ¿sí? Que va a representar otras condiciones de borde diferentes. O sea, el concepto siempre, matemáticamente hablando, es ese, ¿sí? Que es posible sumar soluciones para encontrar la solución de otro problema que tiene condiciones de borde diferentes. Lo que hemos visto en la clase pasada fue que si tenemos varios pozos, ¿sí? Actuando, o sea, en acción, ¿sí? Y en acción simultánea, o sea, al mismo tiempo, en un reservorio, podemos computar esas acciones, ¿sí? Considerando que van a producir un efecto dado por la suma de la respuesta de cada pozo actuando solo en un reservorio infinito lateralmente. Esto es lo que yo les decía el otro día. O sea, acá hay una cuestión que es muy importante
que yo a veces en años anteriores yo trataba de representarla a través de una analogía, ¿sí? La analogía, por ejemplo, sería la siguiente. Supónganse que, no sé, tenemos un obrero, ¿sí? Supongamos un albañil que pega ladrillos, o sea, levanta paredes. Y el albañil, trabajando la jornada de 8 horas por día, puede llegar a pegar, supongamos, no sé, 1000 ladrillos por día. O sea, trabajando a full, sin distraerse, el albañil puede poner 1000 ladrillos en un día. ¿Mm? Entonces, yo me pregunto, digo, bueno, ¿qué pasará si en lugar de poner un albañil a trabajar, pongo 3 albañiles? Bueno, la matemática dice que si los albañiles son equivalentes, cosa que considero que se cumple, entonces estaremos en condiciones de pegar 3000 ladrillos por día. Bueno, esta idea tan sencilla tiene una suposición que es fundamental. Y la suposición fundamental es que los albañiles no interactúan entre sí. O sea, a ver, no se considera la posibilidad de que habiendo más de un albañil puedan conversar, ¿sí? O sea, puedan hablar del partido de ayer, de Boca, qué sé yo, ¿sí? Bueno, si esa consideración se cumple, posiblemente la suma de 3 albañiles no dé 3000 ladrillos. O sea, el hecho de que haya más de un albañil en la misma obra, ¿sí? Reduce, digamos, altera la respuesta de cada albañil, la respuesta individual de cada albañil. O sea, con esto lo que queremos decir es que el problema es lineal en el sentido de que hay cierta correspondencia lineal entre la cantidad de albañiles y la cantidad de ladrillos que se ponen, ¿sí? Y eso supone que los albañiles son independientes entre sí, o sea, que no tienen ninguna relación entre ellos, no hablan, ¿sí? No se vinculan. Bueno, con los pozos estaríamos asumiendo algo similar, o sea, lo que estaríamos diciendo es que si tenemos un reservorio, ¿sí? Infinito lateralmente, de propiedades uniformes, y ponemos en acción un pozo, ¿sí? Este pozo generará en un cierto tiempo un delta P en un punto determinado. Ahora, si en lugar de haber un pozo hay 2 pozos, la consideración que hacemos es que el delta P que vamos a observar va a ser la suma de los delta P que cada pozo produce, digamos, por sí solo. De la misma manera que los albañiles, digamos, sumaríamos la producción de ladrillos, los 1000 ladrillos, bueno, acá sumamos delta P. Entonces decimos, bueno, ¿qué delta P produce el primer pozo? Bueno, qué sé yo, 150 PSI. Bueno, ¿qué delta P produce el otro pozo? Que tiene un caudal determinado, diferente. Bueno, el otro pozo produce 250 PSI. Bueno, ¿cuál es el delta P total? Bueno, 150 más 250, o sea, 400 PSI. ¿Sí? O sea, sumamos los delta P que cada pozo genera de manera individual, considerando que está solo. O sea, ¿por qué la consideración de que está solo? ¿Sí? La consideración de que está solo
permite decir que el delta P que genera viene dado por esta ecuación. Esta ecuación corresponde a la acción, ¿sí? Acción de un pozo, ¿sí? De un pozo, ¿sí? Actuando, bueno, en un reservorio infinito, ¿sí? Bueno, reservorio uniforme, e infinito, lateralmente, ¿sí? Entonces, si hay más de un pozo, bueno, yo tendré que considerar para cada pozo adicional que haya, tendré que considerar el delta P que cada pozo produce por sí solo, aplicando esta misma solución para cada pozo. Pero claro, para cada pozo tendré que poner el caudal que corresponde al pozo, ¿sí? Y tendré que poner el R, o sea, la distancia que hay desde el pozo que estoy considerando hasta el punto donde estoy midiendo la presión. Y en el tiempo tendré que poner el tiempo de actuación de cada pozo. En este caso, si solamente dice, bueno, si ponemos T para todos los pozos, significa que estamos asumiendo que todos los pozos arrancan en simultáneo, o sea, llevan el mismo tiempo de actuación. Bueno, este concepto es aplicable de manera directa, fácil, a la superposición en el espacio. O sea, ¿se acuerdan? Teníamos un pozo por acá, teníamos otro pozo, no sé, por acá, y queríamos averiguar en el punto A, en el punto A queríamos averiguar el delta P total, ¿sí? Total. Entonces, bueno, esta idea era fácil, porque yo decía, bueno, el pozo 1 está a una distancia R1, ¿sí? Tiene un caudal Q1. Entonces, bueno, lo que hacía era poner acá Q1, ¿sí? Q1, y bueno, y acá ponía R1, ¿está bien? Y bueno, y calculaba el delta P1. O sea, acá calculaba un delta P debido al pozo 1. Y después hacía lo mismo con el otro pozo. El pozo 2 estaba a una distancia R2, ¿sí? Produce un caudal Q2. Entonces, bueno, repetía, en lugar de poner Q1, ponía Q2, acá ponía R2, y acá entonces encontraba delta P2. Y finalmente este delta P total lo ponía como delta P1 más delta P2. Bueno, esa es la idea de la superposición en el espacio. Inclusive vimos también una cuestión interesante que consiste en la aplicación del método de imágenes. O sea, lo que habíamos visto es que si yo tengo un pozo acá y tengo, por ejemplo, una falla sellante por acá, ¿sí? Este problema es equivalente al de un pozo y, digamos, si la falla está en esta posición, que hago con línea punteada, ¿sí? Bueno, a la suposición de un pozo ficticio
a una distancia, digamos, si esto es D, bueno, esto sería D y esto sería D. O sea, lo que decíamos es que este problema de un pozo con una falla cerca, matemáticamente es equivalente a este otro problema en donde hay dos pozos separados por una distancia 2D. Y lo que decíamos es que esta línea, digamos, divisoria, equidistante de los dos pozos, se corresponde en cuanto a la condición de flujo nulo perpendicular a la condición de la falla. O sea, lo que decíamos es que acá se genera una condición de flujo equivalente a la condición de flujo que hay contra la falla. Entonces, los problemas por tener la misma condición de borde, ambos problemas son equivalentes y se pueden resolver con la misma formulación matemática. La formulación matemática exige la creación de lo que se dice un pozo ficticio, que sería este que tenemos acá. Este es un pozo ficticio, o sea, un pozo que existe simplemente para el cálculo, pero no existe realmente, físicamente. Bueno, todo esto tiene que ver con el principio de superposición en el espacio. Lo que vamos a ver ahora es otra aplicación del principio de superposición, que es la superposición en el tiempo. La superposición en el tiempo, como dice la presentación, nos permite considerar problemas donde el caudal de un pozo no es constante, o sea, varía. ¿Qué quiero decir? Esta solución que tienen ahí en pantalla depende del caudal. Nosotros tenemos que poner acá un caudal. Este caudal es constante, o sea, la solución esta que tienen en pantalla representa el delta P generado por un pozo que funciona con caudal constante. O sea, yo no puedo variar ese caudal y utilizar la misma solución. Eso no se puede hacer. La solución es para caudal constante. Entonces, ¿qué pasa cuando nos encontramos con que un pozo determinado tiene un caudal que varía de esta manera? O sea, arranca, esto ahora es el tiempo, ¿eh? Acá tenemos tiempo y acá tenemos caudal. Entonces, el pozo arranca con un caudal Q1, pero bueno, al tiempo tau 1, ese caudal se cambia, se aumenta hasta el valor Q2. Ese valor Q2 persiste hasta otro tiempo, tau 2, y a partir de ese tiempo el pozo se cierra, o sea, el caudal pasa a ser 0. Entonces tenemos que arrancamos con un caudal hasta un tiempo, luego elevamos el caudal. Esto se puede hacer porque estos pozos que estamos considerando pueden tener bombeo, o sea, un sistema de levantamiento artificial en el cual nosotros podemos controlar el caudal. O sea, aumentamos las revoluciones del motor, de la bomba, ¿sí? La cantidad de vueltas por minuto, de golpe por minuto, si quieren un PCP o un AIB, o las revoluciones de una electro o de una PCP, lo que sea. Nosotros podemos aumentar el régimen de funcionamiento de la bomba y pasar a tener un caudal mayor, ¿sí? Por ejemplo, este Q2. Y también podemos apagar la bomba y dejar el pozo, digamos, apagamos la bomba y cerrar el pozo. Entonces, podemos tener una situación donde
suspendemos la producción, el pozo está cerrado. ¿Sí? Bueno, la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer con el principio de superposición para considerar este tipo de comportamiento que es súper habitual? Ustedes se imaginarán que los caudales, está bien, uno los fija con la bomba, pero bueno, uno puede tener un paro eléctrico de suministro, ¿sí? Y el pozo dejó de producir, ¿sí? O por alguna cuestión, bueno, queremos aumentar el régimen de extracción, bueno, lo elevamos nosotros, o simplemente queremos hacer un ensayo, que esto lo destaco, ¿sí? O sea, muchas veces las perturbaciones en el caudal las provocamos nosotros a propósito, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos ver cómo responde el pozo, en particular cómo responde la presión del pozo para un nuevo régimen de caudal. Cuando hacemos este tipo de acciones, decimos estamos haciendo un ensayo, o sea, estamos haciendo un ensayo de presión, ¿sí? Que ya vamos a ver un par de ellos, un par de casos de ensayos de presión. Vamos a ver los dos más populares, que son ensayos de presión de pozos productores. Bueno, ¿cómo entonces consideramos esta situación desde el punto de vista matemático para ver? O sea, la pregunta sería, ¿cómo va a responder la presión? Por ejemplo, la presión del pozo fluyente, la PWF, en función del tiempo. ¿Cómo va a ser? Signo de pregunta. ¿Cómo va a responder la presión a estos cambios de caudal? Esa sería la pregunta que planteamos. Bueno, y la respuesta tiene que ver con la aplicación del principio de superposición, considerando para este caso particular el funcionamiento de tres pozos. Uno, el pozo real, que sería este. Este sería real. Y estos dos serían ficticios. Ahora vamos a ver ficticios. Vamos a ver, ustedes me pueden decir, profe, pero hay un solo pozo. Sí, es cierto, hay un solo pozo que es el que está sujeto a las variaciones de caudal, eso es así, ¿sí? Pero esas variaciones de caudal pueden considerarse si asumimos que en el mismo lugar de donde está el pozo real actuaran dos pozos ficticios, en este caso dos pozos ficticios, ¿sí? Cada uno con condiciones condiciones particulares que ahora vamos a ver. En realidad, bueno, también podemos decir que el delta P del pozo real en realidad es este, ¿sí? Yo quizás estoy expresando en relación con la diapositiva, no lo estoy expresando correctamente, y podemos decir que en definitiva serían como tres pozos ficticios, o sea, un real y tres pozos ficticios. Ahora lo vamos a entender bien. La consideración es la siguiente. Vamos a
a ver cómo serían los registros de caudal de estos tres pozos para ser equivalente al registro de caudal del pozo real. O sea, tenemos que lograr que los registros de caudal de los tres pozos ficticios equivalgan al registro de caudal del pozo real. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, primero, podemos considerar que desde el tiempo cero, ¿sí?, hay un pozo que produce con un caudal constante Q1. ¿Sí? Con el caudal constante Q1. Mientras tanto, los otros dos pozos ficticios tienen caudal cero. O sea, este tiene caudal cero y este otro también tiene caudal cero. Entonces, el caudal del pozo real, Q1, va a estar dado por este caudal del primer pozo ficticio, Q1, ¿sí?, hasta el tiempo tau1. ¿Por qué? Porque los otros son ceros. Este es cero y este es cero. Entonces, estoy cumpliendo esta equivalencia desde el tiempo cero hasta el tiempo tau1, hasta acá, claramente, ¿sí? Porque la suma de los caudales de los tres pozos ficticios equivale al caudal del pozo real. Ahora, a partir del tiempo tau1, voy a considerar que el segundo pozo ficticio, o sea este, el que tiene caudal B, que dice QB, ahora va a tener este caudal, ¿sí?, cuyo valor, a partir del tiempo tau1, cuyo valor es Q2 menos Q1. O sea, ¿qué quiere decir que sea Q2 menos Q1? Quiere decir que si yo sumo, ¿sí?, si sumo el caudal del pozo ficticio A, ¿sí?, si sumo, o sea, el caudal del pozo ficticio A es Q1, más el caudal del pozo ficticio B, que es Q2 menos Q1, esto me va a dar, ¿sí?, esto me va a dar evidentemente Q2. O sea, lo que estaría diciendo es que entre este tiempo tau1 y este tiempo tau2, yo voy a sumar este caudal del pozo ficticio 1, o sea Q1, más este caudal del pozo ficticio 2. O sea, estos dos caudales los sumo, ¿sí?, sumo estos dos y me va a dar este caudal mayor Q2, obviamente, ¿sí? Mientras tanto, el pozo ficticio C tiene caudal 0. Y después, a partir del tiempo T2, el pozo real tiene caudal 0, o sea, está cerrado. Bueno, ¿qué es lo que hago acá? Bueno, considero a partir del tiempo T2 que el pozo ficticio C va a tener un caudal negativo, o sea, esto me va a dar menos Q2. Menos Q2. Entonces, si yo tengo la suma de este caudal, bueno, este que venía acá, ¿no? Q1, Q1, más este otro que tenemos acá, que es Q1 menos Q2, o sea, sería esta suma. Y a eso le sumo el negativo de Q2, o sea, acá le estaría sumando Q2, perdón, restando Q2, este es un negativo, entonces esto me va a dar 0,
¿sí? Me va a dar 0 después del tiempo tau 2. O sea, después del tiempo tau 2 que está acá, yo estaría cumpliendo que el caudal total es 0. Entonces, fíjense, esto es clave, estos gráficos, estos tres son clave. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es, considerando que el pozo real tiene un registro de caudal que equivale a la suma de estos tres pozos ficticios, de este y de este. En definitiva, voy a tener tres pozos ficticios que tienen caudal constante. Fíjense que cada pozo ficticio, si bien cada uno arranca en un momento diferente, ¿sí? El primero el tiempo 0, el segundo arranca en tau 1 y el tercero arranca en tau 2, pero también tienen caudal constante, ¿sí? Al tener caudal constante, los pozos ficticios permiten utilizar la solución esta, ¿sí? Esta solución para cada caso. En el caso del pozo 3, o sea, el pozo C, el caudal es negativo. ¿Qué significa que el caudal sea negativo? Significa que el pozo, en lugar de extraer fluido, estaría inyectando fluido. Eso significa el caudal negativo, ¿sí? O sea, estaría funcionando como un pozo inyector de fluido en lugar de ser un pozo productor de fluido. Bueno, matemáticamente estos tres pozos ficticios van a producir 3 delta P. O sea, cada pozo va a producir su propio delta P. El primer pozo ficticio va a producir este delta P. Fíjense que, bueno, es negativo, o sea, los delta P llevan signo negativo, por definición, ¿no? Porque los delta P, según lo habíamos definido en la clase pasada, ustedes recordarán que los delta P era la presión inicial menos la presión actual. Bueno, y por la fórmula que utilizamos de la solución de la ecuación de difusividad lleva un signo negativo. Ahora, este sería el delta P generado por el pozo ficticio A. Delta P generado por el pozo A. El pozo A comienza a actuar desde T igual 0. O sea, arranca. Chicos, ahora cuando se corte retomo enseguida, ¿eh? Arranca en T igual 0. En T igual 0. Por eso el tiempo acá figura T nomás. O sea, si yo pongo T igual 0, bueno, T igual 0 es el momento de arranque de ese pozo. Los otros delta P, este y este otro, corresponden al pozo B y al pozo C. Pero el pozo B arranca en tau 1. Entonces, que estos delta P, los 3 delta P, cada uno corresponde a uno de los pozos. El pozo B, que sería fíjense cómo figura el tiempo. T menos tau 1. ¿Por qué T menos tau 1? Porque el pozo B arranca acá. Entonces, la solución para la presión que nosotros tenemos, que está dada por esta expresión, ¿sí?
esta solución para poder aplicarla, acá en lugar de poner T, tenemos que poner T menos tau 1. ¿Sí? Y esta solución se puede aplicar, se aplica, o sea, me refiero a la solución con T menos tau 1, ¿no? Se aplica para T mayor de tau 1. O sea, si nosotros acá ponemos T menos tau 1, T menos tau 1, ¿sí? En lugar de T solo, ¿sí? Ponemos T menos tau 1. Bueno, esta solución obviamente vale para T mayor que tau 1. ¿Sí? Porque, digamos, así fue deducida en la clase de correspondiente que vimos para resolver la ecuación de difusividad. O sea, la consideración de inicial era que la concentración inicial era 0 en T igual 0, ¿sí? En el punto de, digamos, en el pozo. Y era P inicial para T mayor que 0. ¿Sí? O sea, esto responde a la condición inicial, a respetar la condición inicial del problema. Entonces, volvemos acá, hacemos lo mismo con el pozo ficticio C. O sea, esta solución, esta vale para T mayor que tau 2. Y en definitiva la vamos a aplicar para ese tiempo, para tiempos mayores de tau 2. Que es cuando la necesito. ¿Para qué la necesito? Para lograr que el caudal del pozo sea 0, porque este caudal 0 se alcanza cuando yo considero que hay un pozo ficticio que inyecta un caudal Q2 a partir de este tiempo, de tau 2. O sea, gracias a este pozo ficticio, yo puedo reproducir esta condición de caudal nulo del pozo real. Bueno, esto entonces lo que hay que hacer es sumar estas tres soluciones. Otro aspecto interesante para destacar, digamos, es que bueno, acá ponemos caudal Q1, acá ponemos el pozo B, Q2 menos Q1, y acá ponemos menos Q2, que sería el caudal del pozo ficticio en cada caso. Por supuesto, el R va a ser el radio del pozo para todos, porque los tres pozos ficticios, digamos, están en el mismo lugar. O sea, estoy calculando la presión de pozo fluyente, o sea, lo que estoy calculando es un delta P WF. Eso es lo que estoy calculando, o sea, una presión en un pozo. Entonces, como los pozos ficticios, los tres están en el mismo lugar, en el lugar del pozo real, corresponde poner el radio del pozo real. Acá, acá y acá, en los tres casos. Y también corresponde poner, en el caso de que exista daño de formación,
corresponde considerar el daño de formación para los tres, porque son pozos ficticios que eventualmente, en caso de existir, deben considerar la posibilidad de daño de formación. Bueno, ahora, para generalizar estas ideas, lo que estaríamos entonces diciendo es que si yo tengo una situación donde el caudal varía de esta manera, ¿sí? Q1 hasta el tiempo T1, ¿sí? Q2 hasta el tiempo T2, Q3 hasta el tiempo T3 y Q4 hasta el tiempo T4, bueno. Por ejemplo, para este caso yo voy a necesitar 4 pozos ficticios. 4 pozos ficticios. Los delta P que van a generar van a ser estos 4. ¿Sí? El primer pozo ficticio va a tener caudal Q1. Sería este caudal Q1. El segundo, ¿sí?, va a tener la diferencia entre Q2 y Q1. Q2 menos Q1. O sea, estoy siguiendo la misma idea que desarrollamos acá, ¿sí? La misma idea que desarrollamos acá. Yo decía, bueno, el pozo acá tiene que tener Q2 menos Q1 para que, sumado a Q1, si yo sumo estos dos, ¿sí?, me den este. O sea, para que con el pozo ficticio B, ¿sí?, yo logre alcanzar el Q2, al Q1 que ya venía del pozo ficticio anterior, le tengo que sumar Q2 menos Q1. O sea, siempre lo que sumo es el caudal nuevo menos el anterior, por decirlo de alguna manera. Nuevo menos anterior. Entonces, acá lo que tengo es nuevo es Q2 menos el anterior, que es Q1. Acá tengo nuevo, que es Q1, menos el anterior, que sería 0. Y acá lo mismo. El nuevo, Q3, menos el anterior, que es Q2. Y así, ¿sí? Y voy a considerar tanto pozos ficticios como variaciones, como valores de caudal haya. Ahora, ¿qué significa esto? Por ejemplo, mientras el pozo actúa con caudal Q1, la presión PWF va a variar de cierta manera. Cuando yo bajo el caudal, por ejemplo, si Q2 es muy bajito, ¿sí?, puede haber una recuperación de presión. O sea, en lugar de continuar la declinación, puede, ¿sí?, haber una recuperación. Acá, al volver a aumentar el caudal, vuelve a declinar. Bueno, cada salto de estos, o sea, cada reducción de caudal, puede generar un evento de recuperación de presión. Eso lo vamos a ir viendo. Ahora, todo esto que estamos diciendo hasta ahora significa la utilización de los delta P, ¿sí?, calculados de esta manera. O sea, los delta P calculados con esta expresión, que significa la utilización de la exponencial integral, ¿sí?, de esta función exponencial integral. Bueno, ya hemos visto que esta exponencial integral no es fácilmente evaluable, sino que, bueno, ustedes en el parcial, por ejemplo, llevaron tablas, gráficos,
Yo en la práctica les he recomendado que utilicen una planilla Excel que implementaron estudiantes de ingeniería de reservorio de años anteriores, ¿sí? Pero digamos, la función exponencial integral no es una función que se evalúe fácilmente, por decirlo de alguna manera. Y es muy habitual acudir a aproximaciones. Una de ellas, muy popular, es la aproximación logarítmica, de lo cual ya hemos hablado. O sea, la aproximación logarítmica, ¿sí?, para reemplazar a la exponencial integral, ¿sí?, en cualquiera de sus formas, y, bueno, requiere que x sea menor, o sea, este era un condicional que le habíamos puesto para utilizar la aproximación logarítmica, ¿no? X, no, ya sabemos bien qué es, ¿sí? Si quieren, X sería lo que está dentro de este paréntesis, ¿sí?, de la exponencial integral, o sea, la porosidad por la viscosidad por la compresibilidad por R sobre 4 veces la permeabilidad por T. Eso sería X. X, entonces, para poder usar la aproximación logarítmica, lo que decíamos es que la aproximación es buena, es precisa, si se cumple aproximadamente, por supuesto, no es que sea un valor que cambie de blanco a negro, ¿sí?, sino que hay una zona de transición, pero tomábamos este valor como una referencia para usar la aproximación logarítmica, con una precisión aceptable. Bueno, si utilizamos la aproximación logarítmica para este caso, que justamente este caso es donde se puede utilizar la aproximación logarítmica, ¿por qué? Porque estamos hablando de PWF. O sea, PWF depende de X, y X está dado por esto, donde, o sea, tenemos porosidad, viscosidad, compresibilidad, y acá tenemos RW al cuadrado. Y acá tenemos 4K por T. Lo que estaríamos diciendo, esta es porosidad, ¿no? Lo que estaríamos diciendo que si esto es el radio del pozo, estamos hablando de R pequeño. Esto es pequeño. Va a ser siempre pequeño, ¿sí? Porque en definitiva nos estamos parando, prácticamente, digamos, sería la pared del pozo. O sea, la distancia que hay entre la pared del pozo y el centro del pozo. O sea, es pequeñísimo. Entonces, si estamos en este lugar, en RW, esto significa que X va a ser pequeño, ¿sí? Muy pequeño. Entonces, para esa condición, en el pozo, digamos, en la pared del pozo, la condición de X menor que 0.01 se cumple con tranquilidad, con absoluta tranquilidad. Entonces, podemos utilizar la aproximación logarítmica. Utilizando la aproximación logarítmica, el primer delta P, o sea, el que genera el primer pozo ficticio, el que tiene caudal Q1 y arranca en el tiempo T, se estaría dado por esta expresión. O sea, acá T4 sería este tiempo. T4 sería este tiempo. O sea, lo que estamos calculando es esta presión al tiempo T4, ¿sí? ¿Cuánto vale esta presión?
sería esta presión. PWF en el tiempo T4, en este tiempo. Entonces, el primer pozo ficticio funciona desde tiempo igual 0 hasta el tiempo T4, ¿ven? Acá pongo tiempo T4, con caudal Q1. El segundo pozo ficticio va a tener un caudal Q2 menos Q1, decíamos, el nuevo menos el anterior. Y el tiempo va a ser T4 menos T1. O sea, va a ser todo este tiempo desde acá, desde T1. Porque decíamos, el segundo pozo ficticio arranca acá en T1. ¿Sí? Por lo tanto, el tiempo se computa desde T1. Entonces, la solución, dada por la aproximación logarítmica, va a ser esta que tenemos acá, para el segundo pozo ficticio. Y bueno, para el tercero va a ser esta y para el cuarto va a ser esta. Obviamente, para el cuarto, fíjense el tiempo, T4 menos T3. El cuarto es el que menos tiempo de funcionamiento lleva, sería desde T3, pero bueno, es el que me considera el último cambio de caudal, ocurrido a partir de T3, acá. Bueno, entonces, si usamos la aproximación logarítmica, tenemos que sumar estos 4 términos para resolver la presión en este punto de tiempo T4. O si quieren, el delta P correspondiente al tiempo T4. O sea, el delta P se convierte fácilmente en presión del pozo, considerando, vamos a volver para acá, esto, ¿no? O sea, acá tienen la relación entre delta P, esto sería la presión inicial, y esto sería la P, bueno, en el caso nuestro ahora es PWF, función del tiempo. Del tiempo solamente porque ya nos ubicamos en el pozo. O sea, R sería RW. Bueno, con esto lo que quiero decir es que en realidad calculamos delta P, siempre calculamos delta P, sumamos los delta P para obtener el delta P total, pero después ese delta P total, si queremos convertirlo en una presión, ¿sí? En P, no sé, WF, lo hacemos utilizando esta diferencia, esta resta, donde referimos a la presión inicial. Bueno, entonces, esto es muy importante, ¿sí? Estos 4 términos para este problema, ¿no? Que tiene 4 caudales diferentes, es muy importante y presenta ventajas enormes utilizar la aproximación logarítmica. ¿Por qué? Porque el logaritmo está incorporado en cualquier calculadora, computadora, hasta el teléfono celular, digamos. Bueno, ¿cuál es el ejercicio especial que les propongo para esta clase? Acá insisto con el tema de que cada tema que yo presento en una clase a través de este PowerPoint, de estos PowerPoint que tienen, que ya sumamos como 24,
ustedes ven que hay cada tema lleva un ejercicio. La recomendación mía es que hagan estos ejercicios, particularmente para el final, ¿sí? Porque los ejercicios del final son de estas características. Es más, a veces hasta he tomado los mismos ejercicios, ¿sí? Tomé los mismos porque sospechaba que nadie los había hecho y confirmé que muchos no lo habían hecho, ¿sí? Por supuesto no les fue bien a los que no lo hicieron, ¿sí? Pero bueno, este ejercicio se resuelve justamente utilizando esta idea del principio de superposición en el tiempo, ¿sí? Lo que tenemos es un pozo productor, uno, que cuenta con una memory, o sea, la memory permite registrar la presión, ¿sí? Registra, o sea, en este caso va a registrar la PWF, registra PWF, bueno, y la va a registrar en función del tiempo. Este pozo produce petróleo subsaturado, siempre esto es una consideración importante que garantiza que el flujo es monofásico, o sea que hay una sola fase fluyendo, que esa fase es el petróleo. Y produce a razón de 1.500 barriles día durante 100 días, desde un reservorio cuya presión inicial es 3.500 psi, que consideramos lateralmente infinito. O sea, lo que estamos diciendo es que podemos usar la solución de la exponencial integral, o sea, de la ecuación de difusividad, sea la de la exponencial integral o podríamos usar la de la logarítmica también, porque estamos en un pozo productor donde registramos la presión en el mismo pozo, o sea, R igual a RWF. R igual a RW. Bueno, o sea, podemos usar la exponencial integral o podemos usar la aproximación logarítmica. No hay problema. Entonces, al cumplirse el día 100, el pozo se cierra durante 4 días. ¿Sí? Se cierra durante 4 días. ¿Qué significa esto? Significa que si yo voy a hacer un dibujito acá abajo, la memory me va a dar algo así. Acá tengo P, W, F, y acá tengo tiempo. Entonces, el pozo viene funcionando, durante 100 días la presión va a ser una cosa así, ¿sí? Va a declinar de esa manera. Acá estaría el día 100. El día 100, el pozo se cierra. Bueno, ese cierre significa que la presión va a tener una recuperación. Supongamos que acá tenemos el día 104. 4 días. Bueno, entonces al día 104 voy a tener una presión que no sé cuál es. ¿Sí? Durante este tiempo, todas estas presiones que van del día 100 al día 104 se representan, esto lo voy adelantando porque es el tema de la presentación que viene, se representan como PWS en lugar de PWF. El F significa pozo fluyente, o sea, flowing. La F viene de flowing, que significa fluyente, ¿sí? Bueno, la S esta viene de shutting, bueno, está acá escrito, ¿sí? De cierre.
shutting es cerrando, ¿sí? Pozo cerrado. Por eso se usa la S cuando el pozo está cerrado. O sea, la presión que registra la memory en el tiempo que el pozo está cerrado se representa como PWS. Bueno, ¿qué es lo que se pide? Bueno, se pide graficar la respuesta del pozo de presión, ¿no? Respuesta del pozo, esto es presión PWF y, si quieren, y PWS para el tiempo. En realidad uno hace un solo gráfico, pero el gráfico va a ser de estas características, ¿ven? O sea, al principio va a haber una declinación continua siguiendo la exponencial integral o la logarítmica, depende de cuál usen, pero la aproximación logarítmica es buena, así que van a coincidir. Y después, a partir del día 100, van a observar la recuperación de presión. Entonces, tienen que graficar esto. O sea, hacer este gráfico. Por supuesto, acá van a tener que usar una planilla, Excel. Excel. Y bueno, la idea es determinar este valor. O sea, no solo tener el registro teórico, por llamarlo de alguna manera, que por supuesto van a chequear con la memory para ver si se corresponden, y el valor de presión al día 104. La recomendación es usar el Excel que yo les mandé, que tiene ya implementada la aproximación del desarrollo en serie de la exponencial integral, ¿sí? O sea, la planilla Excel que yo les compartí ya está adaptada para este problema. Les diría que es cambiar los valores de los parámetros. Para esta parte, ¿no? Para la parte de lo que se llama de drenaje del pozo, de declinación de la presión. Para esta otra parte van a tener que sumarle el delta P de un pozo ficticio, ¿sí? Que va a inyectar fluido en lugar de producir. O sea, a ver, esto se lo comento ahora, es una ayuda para reproducir esta parte. Esta parte van a usar un pozo ficticio, sería el pozo B, pozo ficticio B, cuyo caudal, ¿sí? Va a ser el caudal nuevo, que es 0, porque el pozo se cierra, menos el anterior, menos 3.500. O sea, el caudal del pozo ficticio va a ser menos 3.500. Y el tiempo de acción va a ser T menos 100. T menos 100. O sea, lo que quiero decir es que cuando el pozo ficticio, en este caso sería un pozo B, sería este, ¿sí? No van a necesitar estos dos. Estos no lo van a necesitar. Pero acá van a tener que poner menos 3.500. Uy, 3.500, perdón. Menos 3.500. Y acá van a poner T menos 100. Bueno,
Y el pozo ficticio A, bueno, este es fácil. Acá ponen 3.500, que sería el caudal. 3.500. Y acá, en el tiempo, directamente T. Porque el pozo ficticio A funciona desde T igual 0. O sea, el problema lo van a resolver con los dos primeros términos. Si utilizan la aproximación logarítmica, bueno, ya está resuelto. Con estas dos está resuelto. Si utilizan los dos primeros términos de la función exponencial integral, van a usar estos dos, pero las consideraciones son las mismas. O sea, acá el caudal, este es 3.500, este sería menos 3.500, y acá el tiempo, esto sería T menos 100, y este sería T. O sea, independientemente de que use la exponencial integral o la aproximación logarítmica, los caudales y los tiempos son de la misma, tienen la misma forma en ambas metodologías, ¿sí? Bueno, los parámetros los tienen acá, ¿sí? O sea, acá tienen el espesor del reservorio, el radio del pozo, la porosidad, 0.18, la permeabilidad. Fíjense que acá ya tienen todo en unidades de campo. La compresibilidad, la viscosidad, el factor volumétrico de petróleo, y tienen el daño, tienen el daño de deformación. Evidentemente el pozo, el factor de daño es positivo, 4,5, así que es un pozo que está reducida su permeabilidad en la proximidad, digamos, de la zona de daño, la zona dañada. Bueno, esto sería la presentación de principio de superposición para el caso de superposición en el tiempo. Tenemos, y se lo voy a mostrar, aprovechando que tenemos todavía un poquito más de tiempo, algo de lo que son los ensayos de presión, que es el tema que viene, que seguramente yo les propongo hacerlo el día viernes, el viernes que viene. No se los quiero dar ahora porque tampoco quiero cargarlos de teoría y que no puedan digerir convenientemente los temas, pero les anticipo el primer ensayo de presión, el más sencillo que existe, que es un ensayo de producción que se conoce como drawdown. La palabra drawdown en español significa, lo más parecido es drenaje. Drenaje, o si quieren también fluencia, periodo de fluencia del pozo. Drenaje o fluencia del pozo. El pozo, digamos, mientras está cerrado, tiene una presión PWF, y cuando comienza a producir a un caudal, o sea, el pozo está acá cerrado con caudal cero, esto sería caudal cero. O sea, acá hay doble, digamos, a ver, pongámosle que acá en este eje tenemos presión y en este otro eje tenemos caudal, ¿sí? Este caudal sería cero, estaría acá.
y a partir de un cierto tiempo, de este tiempo, el pozo comienza a producir con un caudal Q, que sería este. Entonces, lo que ocurre con la presión es que va a declinar, la presión va a disminuir. La PWF va a disminuir. Esto que sería el caso más sencillo de un pozo que está parado, cerrado, digamos, y que comienza a producir con caudal constante, constituye el ensayo más sencillo. A ver, se convierte en un ensayo cuando bajamos una memory y registramos la presión. O sea, lo estamos produciendo al pozo con caudal constante, controlamos el caudal que se mantenga constante, porque lo que queremos es registrar particularmente este tramo, toda esta curva en azul, para interpretarla luego con la teoría. La teoría, ¿qué es lo que dice? La teoría dice que en esas condiciones de pozo fluyente podemos considerar la aproximación logarítmica, dado que en el pozo se va a cumplir la condición necesaria. Entonces, la presión de pozo fluyente va a estar dada por esta ecuación. Acá recordamos que X es esto, ¿no? X es esto. Entonces, si tenemos esta ecuación 1, que representa la presión que acá registramos, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de encontrar qué valores, por ejemplo, de permeabilidad y de daño de formación debe haber para que se cumpla esta curva. O sea, esta curva yo la obtengo con la memory. La memory lo que hago es la subo, ¿sí? La subo, la conecto a una computadora y tengo el registro de presión. Entonces, trato de obtener, chico, antes que se corte, saben, voy a conectar 5 minutitos más. Les pido que me permitan unos minutos más. Así avanzamos un poquito con esta idea. Me parece importante. Pero digamos, yo lo que busco es este valor y este otro, ¿sí? Para poder reproducir, para que esto sea lo mismo que me ha registrado la memory. O sea, ese es el concepto de un ensayo de presión, ¿sí? Lograr reproducir el registro de la memory con un modelo matemático. Redondear la idea, así no se pierde. Yo tengo esta solución, que es la solución de un modelo físico, matemático, que me dice que la presión del pozo fluyente tiene que seguir esta ley. Esta ley es una ley logarítmica. Y si yo grafico en función del tiempo, si yo lo grafico, debo obtener una declinación de este tipo que es logarítmica. ¿Sí? Ahora, si grafico en función del tiempo. Ahora, si yo graficara en función del logaritmo del tiempo,
del logaritmo del tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes saben, acá tienen el logaritmo de un producto de cosas, pero bueno, esto es, se puede aplicar acá, hay una propiedad que dice que el logaritmo, supongamos, de A por B, voy a hacer más general todavía, voy a poner A por B sobre C, es igual a el logaritmo de A más el logaritmo de B menos el logaritmo. Bueno, esta propiedad ustedes la conocen muy bien de álgebra, ¿sí? De matemática general, no sé dónde estudiaron eso. Digamos que yo este logaritmo lo puedo descomponer y, bueno, uno de los términos me va a quedar el logaritmo de t. O sea, uno, por ejemplo, supongamos, no sé, este me va a quedar el logaritmo de t. En definitiva, acá de este desarrollo me va a aparecer un logaritmo de t. Por supuesto, me van a aparecer otros logaritmos, ¿sí? Más logaritmo de, qué sé yo, de k, si quieren, sobre phi mu c rw cuadrado, ¿sí? Bueno. En definitiva, lo que a mí me interesa es que la variable independiente me va a quedar acá, como logaritmo de t. Entonces, si yo grafico en función del logaritmo de t, esta presión va a ser lineal. O sea, en función del logaritmo, la curva va a ser lineal. Lineal, ¿sí? Bueno, este recurso de graficar cosas en escala logarítmica es súper habitual en, por supuesto, tengo que definir la escala de presión, no es que vaya a haber otra presión, ¿no? Simplemente, no sé, esta presión para el tiempo, no sé, T1, si pongo acá tiempo, le pongo T1, pero bueno, va a aparecer en la otra escala logarítmica, va a ser logaritmo de T1, ¿sí? Lo que quiero decir es que las escalas son diferentes. Yo estoy superponiendo, no hay que hacer estas cosas, poner dos gráficos con escala diferente en la misma imagen, no hay que hacerlo. Lo que quiero decir es que si yo hiciera el gráfico y pongo escala logarítmica, lo que voy a obtener es una recta, que va a ser esta que está acá. O sea, esta recta que tienen en rojo sería la PWF teórica, que va a estar dada por la ecuación 1, ¿sí? Por esta. Por esta ecuación 1, ¿sí? Por esta. Entonces, yo voy a obtener una recta. Ahora, esa recta, yo la puedo, por ejemplo, no sé, va a subir, si yo la tuviera, supongamos, no sé, podría ser así, qué sé yo, si cambio la permeabilidad, acá podría ser K1, acá podría ser K2, pero esta sería para el valor correcto de K. ¿Mm?
el K correcto. ¿Cómo sé que es el K correcto? Bueno, porque reproduce la parte lineal de la memory. O sea, la memory registra presiones linealmente en un rango muy amplio que va desde las 10 horas hasta las 1000 horas. O sea, yo esa memory la bajé y la tuve 1000 horas, casi 1000 horas en el pozo. ¿Sí? A las 1000 horas la subí y obtengo ese registro de puntos redonditos celestes. ¿Sí? En ese registro, en escala logarítmica, por supuesto, veo que hay un tramo lineal. El tramo lineal es el que me representa al reservorio, me representa el comportamiento del reservorio. Y es el que utilizo para evaluar la permeabilidad. Ahora, hay un tramo que no me sirve, que es digamos, más o menos hasta, no sé, pongámosle 8 horas por acá. Hasta las 8 horas hay un tramo que no es lineal y que no me sirve. ¿Por qué aparece ese tramo? Bueno, ese tramo aparece porque suele ocurrir que el cierre del pozo, que el pozo está cerrado en superficie, o sea, el cierre no está hecho a nivel de la memory, sino que se hace en otra posición. ¿Mm? Entonces, cuando yo abro el pozo para que fluya, para que produzca, yo tengo una cantidad de fluido dentro del pozo, que es fluido que también tiene su presión, porque el pozo estaba cerrado. Ese fluido tiene una compresibilidad. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el primer tramo del ensayo, o sea, desde el tiempo igual a 0 hasta las 8 horas, este tramo, yo voy a estar registrando una presión, ¿sí?, que está influida por el petróleo, por el fluido que tengo en el pozo. O sea, el primer caudal, el primer fluido que va a salir, no es el fluido de reservorio, sino que es el fluido que está alojado en el pozo. Por lo tanto, este primer tramo, ¿sí?, representa un efecto del pozo, del wellbore, ¿sí? Acá está escrito en inglés. Wellbore es el agujero, el hueco del pozo, ¿sí?, que tiene un volumen que puede ser importante, dependiendo de la profundidad del pozo, del diámetro de la tubería, ¿sí?, y fundamentalmente de la compresibilidad del fluido. Entonces, este efecto de wellbore, digamos, efecto de almacenamiento, estoy metiendo palabras nuevas que se utilizan mucho, efecto de almacenamiento de pozo, o sea, significa que yo en el pozo tengo almacenado fluido. Ese efecto me deshabilita la utilización del primer tramo del registro. Por supuesto, si yo pudiera realizar el cierre en fondo, ¿sí?, si yo tuviera la posibilidad de tener, por ejemplo, no sé, una válvula acá, ¿sí?, y por un sistema de accionamiento remoto, ¿sí?, yo pudiera abrir esta válvula en fondo,
Bueno, si pudiera hacer esto, entonces sí la respuesta de la memory sería aprovechable desde el mismo tiempo cero, ¿sí? Haciendo el cierre de fondo, ¿sí? Pero normalmente no dispongo de esta posibilidad. Si bien hay casos que se pueden hacer cierre de fondo, hay sistemas, digamos, de extracción que permiten el cierre de fondo, pero normalmente lo más habitual es hacer el cierre en boca de pozo. Entonces, bueno, acá está un poquito ilustrado el tema del problema de almacenamiento, ¿sí? Digamos, ¿qué significa esto? Significa que yo, por ejemplo, yo tengo caudal cero y yo estoy asumiendo que en un cierto tiempo paso de cero a un valor determinado. Bueno, esto haciendo un cierre en superficie, o sea, en boca de pozo, no es realizable, no es posible. Lo que ocurre realmente es esta curva que está en negro, ¿sí? Que sería lo real, ¿sí? Por lo tanto, si yo no estoy logrando la condición de flujo ideal, la de la línea punteada, la respuesta de presión tampoco va a ser la ideal, lo cual está ilustrado acá. Bueno, este efecto de almacenamiento se puede modelar, inclusive hasta podemos determinar la capacidad de almacenamiento del pozo. Eso está ilustrado en este balance de masa a través de este coeficiente de almacenamiento, CS. Pero bueno, este tema ya de la clase que viene, en donde vamos a ver realmente este análisis del ensayo de drawdown y cómo podemos estimar la permeabilidad y el daño de formación a través del factor de daño S. Bueno, este tema ya del viernes. No lo voy a molestar ahora con esto, lo vamos a ver el viernes, ¿sí? Porque si no se va a hacer muy pesado. Así que, bueno, chicos, los dejo en libertad y, bueno, si tienen alguna pregunta,